por qué no comenzamos por lo más básico que nos pasa a todos? Es cuando queremos tener una canción de un artista en nuestra película. ¿Cómo funciona todo ese proceso y qué papeleo hace falta? Si es un artista famoso, hay una manera de contactarlo a través de la disquera, no sé qué. Una vez que lo contactamos, ¿qué información necesitamos de ellos? O papeles o lo que sea. Sí, pues por lo regular hay un departamento de supervisión musical en las producciones que, pues bueno, ahí hay de dos sopas, ¿no? Por así decirlo. Puedes hacer un score original, contratar a alguien para que te componga tanto letra y música de las canciones, e incluso hasta la música incidental, ¿no? Que puedes hacer hasta con... eh, Justamente ahí lo que aplica pues es un contrato de obra por encargo para quedarse con los derechos. Y ya es diferente cuando ya vas a ir tras una canción que, que justamente a lo mejor ya está grabada o ya es un éxito o ya está en el mercado. Ahí es diferente el tratamiento. Para todo eso hay que hacer una investigación. César se ha rifado con esas chavas. Sí, la verdad. Sí, justamente tienes que buscar, a partir de buscar a la editora, para poder preguntar O el titular de derechos. o el titular de derechos en todo caso, ver cómo está el tema con esa canción y de ahí partes para solicitar las licencias, porque tienes que pedir tanto la licencia de la parte autoral, que lo ves con el titular o con la editora, como la licencia de la parte del máster, de la canción ya grabada, que tienes que ir a buscar a la disquera. Que hay algo muy curioso y es que por práctica realmente se ha establecido que si tú le pagas 20 al derecho de autor, le tienes que pagar lo mismo a la disquera. Entonces, tienes que considerar esas circunstancias, se tienen que pagar lo mismo. Entonces, lo aconsejable es irte con la editora primero. Claro, porque hay un derecho de la composición y un derecho de la ejecución. Exactamente. Y del máster, que es la grabación. Al máster también. Ese es de la grabación. Sí, o sea, no es lo mismo que quieras. A lo mejor tú quieres Bésame Mucho, pero ¿con quién? ¿Con Luis Miguel? ¿Con Manzanero? Con los Beatles. Con los Beatles, o sea, y dependiendo ahí, pues también es lo que vas a poder jugar. O a lo mejor tu presupuesto te da para decir, ¿sabes qué? Pues quiero la canción, pero no me alcanza para el máster. Entonces, aquí nada más por los derechos autorales. Y ya tú buscas te un encargas. güey que te haga una versión. Exactamente. Y buscas a Ah, alguien esa es que una te buena haga- opción, ¿no? Que te haga la versión. Y ya. Y solo para tener una idea, una persona así, una canción así como Bésame Mucho, por supuesto hay muchas variables, pero puede estar por el rango de cuánto. Sí. Como $30,000, yo creo. Sí, yo creo que sí, 20 a 30 mil dólares. Y cuando uno hace esos derechos y yo lo uso en mi película, eso te da una cantidad de tiempo que lo puedes usar. Tú cuando vas a pedir la canción, le tienes que pedir al titular de derechos, a la editora, a quien la tenga, le tienes que decir para qué uso lo vas a ocupar. Si lo vas a ocupar como una, digamos, la canción principal de toda la película, si va a ser un uso incidental de que va a aparecer a lo mejor en la radio de fondo sonando 3 minutitos, pero la vas a sincronizar. Entonces tienes que darle esos parámetros a la editora y a la disquera para que ellos sobre eso te cuantifiquen. Claro, ellos sacan la cuenta de si es el theme song de la canción de Marvel o está de fondo en una cafetería. Sí, exacto, y suele ser más caro si va a ser, por ejemplo, el tema principal de la película. Y ese rango, ¿por cuánto puede estar entre sonar la radio de fondo versus el tema de la película principal? Pues es que yo te podría decir que varía mucho porque desgraciadamente el tema de la supervisión musical pues es mucho, yo siento yo como de contentillo o de poder tener buenas relaciones. También mucho lo que está pasando ahorita y la verdad es lo que yo prefiero siempre es pues ir tras bandas emergentes o música nueva, o sea, porque a mí me encanta el hecho de que estás en la película y le regresas para shazamear la rola, ¿no? Dices, oye, se escucha bien, ¿quién es? Sí, ¿quién será? Entonces, pues eso te ahorra mucho dinero, tiempo, esfuerzo y también sin duda, sí. aporta, creo yo, a... A que crezca otra persona y no repitas lo mismo. Pero ¿qué pasa si estás haciendo documental y alguien en la radio está escuchando y sale por 15 segundos una canción famosa? Eso es algo muy curioso porque justo nuestra ley te da como estas facilidades para poder ocupar música cuando estás haciendo un trabajo documental que muchas veces parten de un trabajo de investigación, de crítica. Entonces nuestra ley establece ciertas excepciones para poder ocupar obras que llegan a aparecer en esos materiales. Por ejemplo, si tú estás grabando así, vamos aquí a grabar en la calle y pasa un camión o un coche a todo volumen con la canción, pero la toma que tienes no la puedes repetir, o sea, grabaste el momento exacto que necesitabas para ese documental, digamos que puedes ampararte en estas excepciones para poder utilizar la música. Claro, el consejo es acercarte a buscar un consejo legal, porque si tú te acercas y le preguntas directamente a la editora o al dueño de derechos, te va a decir, sí, págame la licencia. Claro. Pero a lo mejor ya el ojo legal te va a decir, ¿sabes qué? Podemos buscar entrar en esta excepción y realmente no vas a tener ningún inconveniente. Es algo que está aquí en México,
En Estados Unidos, bueno, aquí están como excepciones al derecho, limitaciones al derecho de autor. En Estados Unidos están como el fair use. Fair use, el famoso fair use. Yo he escuchado eso 1000 veces y lo he escuchado de YouTube, de muchos sitios. ¿Qué carajo es el fair use? Pues es justamente eso, el uso justo, el poder ocupar, que tú por crear, no te limites en ocupar, en pedir autorización para el uso de otras obras. Tienes que reunir ciertos requisitos. A nivel internacional, son 3 requisitos básicos, que no dañes la explotación normal de la obra. Obviamente, si vas a poner una canción completa en una película, no, o sea, no la puedes ocupar, bueno, si es que no afecte la explotación normal. O sea, que no es como que las personas vayan a ver tu material en lugar de escuchar el del autor o el original. Que no afectes la reputación del autor. O sea, que a lo mejor el autor tiene una campaña muy fuerte contra el uso del cigarro y ocupa su canción para una escena de fumadores, ¿no? Y también que las leyes de cada país prevean como un catálogo de excepciones. En este caso, en México tenemos un catálogo de, si no me recuerdo, son 8 excepciones. Y más o menos, ¿qué dice esa excepción? Que si es un auto pasando, que si Sí. no sé qué. Por ejemplo, lo más clásico, es una toma panorámica, así que estás tomando así la calle de pronto y Y aparece pasa un el de mural. los tamales, ¿no? Porque, por ejemplo, esos audios ya se tienen que licenciar. O sea, si el de los tamales, el del fierro viejo, todo eso ya Todo está está editado. registrado. Ajá, está registrado y está editado, ya tienes que ir a pedir licencia porque Como eso más obviamente eso ya da un contexto del barrio mexicano, Claro. de la colonia del centro. Entonces todo eso ya se licencia. Abonando a lo que dice César, yo te podría decir que al final, como todo en el derecho, todos te pueden demandar. O sea, si yo siento... Sí, claro, cualquiera puede demandar. Sí, se siente agraviado. Y si yo siento que, más allá del fair use y de las 8 excepciones, si yo siento que estás utilizando mi obra y que la sincronizaste, que la pusiste a propósito para darle un contexto, yo podré demandar y ya pues en tribunales se podrá... Ya, yo pudiese alegar, no, me está manchando la identidad porque el auto tiene un sticker del nazi, qué sé yo. Exactamente, o te digo, pues tomas una imagen de un mural, a lo mejor te escudas tú en el fair use, en la excepción, pero resulta que el titular o el que creó el mural dice, ¿sabes qué? No me gustó esto, no me pidieron, tengo que haber pedido permiso y no se acercaron. Como hizo ahora al final, ahora sí que un lado puede tener como una versión, el otro lado puede tener otra versión, y al final... Y se convierte en una batalla legal, básicamente. Sí, que eso es lo interesante, ¿no? O sea, al final de cuentas... Que esa es la parte donde ustedes es que brillan, ¿no? Ajá, sí, y al final, pues cuando hacemos clearance legal es eso, ¿no? Porque luego hemos trabajado con productoras que nos dicen, oye, pero es que aquí se me olvidó meter el audio, pero quiero meter una canción de fulano en lo que caminamos como si pasara alguien y la pusiera. Y es como, pues, si quieres hacerlo, hazlo, pero yo no, o sea, si se dan cuenta que hay una sincronización como tal y que estás ocupando una canción para darle contexto a la escena. Ah, o sea, tú estás diciendo que esta persona está fingiendo que en la grabación sonó y lo está fakeando para después salirse con la suya. Ajá. Ajá, pasado. Y eso pasa. Ah, eso puede llegar a pasar, ¿no? Que le metas a lo mejor la música con ambientación de playa y que no se escuche claro. tanto, que parezca que es incidental, o sea, que parezca que... Sí, que es del lugar. Y eso sí a veces ha pasado. Y no pasa nada, no hay demandas. Pues uno advierte, ¿no? O sea, uno advierte lo que... Tú le aconsejas legalmente lo que está bien y lo que está Sí, mal. sí, claro. Güey, qué loco. Y este tema de fair use, entonces, hay más o menos cuáles son las excepciones? Depende, bueno, para el tema de documental yo creo que las importantes son el uso para artículos u obras que involucren temas de crítica o investigación, puedes ocupar obras. Nunca te cuantifican cuánto, ¿no? O sea, vamos a ocupar 20 segundos de una canción, 30 segundos, simplemente te dice la ley que sea una parte que no sea tan considerable o tan fundamental de la obra, ¿no? Entonces, a lo mejor una canción 20 segundos, no hay bronca. Si quieres poner la canción completa, pues a lo mejor sí hay un tema de... Pero entonces, espérate, tú puedes meter esa canción 20 segundos en postproducción. No hay una regla, no, en postproducción no. No, siempre es en original. Incidental, claro. incidental. Tiene que, o sea, lo que pasa mucho en los documentales de sonideros, ¿no? O de gente que hace documentales de música. Pues si entras tú al salón de baile, pues ahí va a estar la música, pero tú no vas a hacer un documental sobre la canción que están tocando. ¿Sí? No, y pasa mucho en documental. Entras a la casa de la morra, está en la televisión tal cosa, estás en una taquería, tal música, o sea, es un montón. Ok, ¿y qué otra cosa además de que la música esté sonando por ahí? También obras visuales, como escultóricas, como murales, como pinturas, grafitis. Grafitis, por ejemplo, te pueden demandar también. O sea, hay grafiteros que... a nosotros nos tocó en alguna ocasión una marca muy conocida de tenis, se le ocurrió ir a grabar contenido y un comercial a un graffiti y este compa nos habló y nos dijo, oye, creo que merezco algo de esto porque pues
por eso te hablo, ¿no? Como que no tenía mucha idea y le digo, obviamente sí, o sea, están ocupando tu obra para... Sí, obvio. ¿Y le pagaron a este güey? Al final logramos negociar y le dieron mucha mercancía, como en especie, Bueno, algo, y una pues. lana en efectivo. Ok, entonces eso funciona con murales también, qué sé yo, fotografías, esculturas, Esculturas también. obras de arte. Obras arquitectónicas también, porque hay muchos edificios que están protegidos incluso por derechos de autor. Sí, explícame un poco cómo funciona eso de los releases de locación y la arquitectura. Hay que revisar, siempre recomendamos que el equipo de locaciones trabaje de la mano con el equipo legal, porque hay locaciones que en la entrada tienen una fuente o en la entrada tienen un mural, o la simple entrada o la misma construcción puede ser de autor, de un arquitecto muy famoso que haya protegido la misma fachada por derechos de autor o incluso como diseño industrial podrías... Incluso patrimonio arquitectónico, ya también se tiene que vigilar esa figura, la parte del patrimonio arquitectónico, histórico y prehispánico. Dios mío, espérate. Nómbrame algunas de aquí en México que tengan ese pedo. Pues mira, apenas tuvieron un caso con Los Simpson, hicieron un capítulo donde estaban filmando la pirámide del Sol, si no mal recuerdo, y si tú ves los créditos al final... Los Simpson filmaron. No filmaron, No, bueno, lo Salinas. representaron. Ajá, la Lo representaron. representaron, perdón. En el capítulo, entonces, si tú ves al final de los créditos, hay un agradecimiento, entre comillas, a Lina, que realmente pidieron una autorización para poder hacer esta recreación del patrimonio prehispánico. Pero entonces ahí le pagas al gobierno, a Lina. Sí. Ajá, a Lina igual, como te explicábamos con las editoras, a Lina le tienes que mandar un oficio y decirle para qué vas a utilizar o para qué vas a hacer esas grabaciones o esas reproducciones, cuántas veces la vas a hacer. Claro, pues ellos te pueden decir, ¿sabes qué? No. Eso No, puede pasar. no, según yo, Lina ya Bueno, es más Lina como no, una pero digo, autorización. cualquier otra persona. O sea, pagas, pero es que es diferente porque una cosa es la pirámide del Sol es patrimonio cultural de México y en cambio un edificio puede ser titular de una persona física, ¿no? Como tal. Claro, en el INA no, en ese caso no pasa mucho. En el INE nada más es como pagar y avisarles, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? Pues tengo un museo y voy a dar pirámides del Sol, las voy a hacer llaveros, voy a vender 5,000. Ah, pues va, órale, me vas a pagar tanto para poder... ¿Ah, sí? Ajá, para Claro, hacer esa pero esos reproducción. artesanos en la calle, ¿eso pagarán eso? No. No, eso no, pero obviamente no. regresando a los temas audiovisuales, obviamente si vas a grabar en un sitio prehispánico, en una zona arqueológica, pues sí tienes que ir a pedir el permiso correspondiente con el INA para poder hacer la grabación. Pero en el caso del INA deben tener un monto aproximado, Sí, ¿no? ahorita no me acuerdo de la tarifa, pero ellos ya tienen una tarifa determinada. ¿Será cuántos, más o menos? No me acuerdo ahorita No, exactamente. no sé, tendría la- ¿Estamos hablando de 3,000 pesos o de 100,000 pesos? Es que depende de la producción, depende, o sea, no es O lo- sea, tienen un tabulador. No tanto, sí, creo que eso es una tarifa establecida, no llega a los 100,000 pesos, pero o sea, tampoco son 3,000, no quisiera aventar un número, pero sí me parece que son como unos 10,000. Claro, y si yo hago un documental y me voy a la pirámide del Sol un día a grabar y estoy hablando con el personaje, ¿eso entraría en el fair use? Eso yo creo que no tanto porque justo parten de dos vertientes distintas. El fair use entra en la parte del derecho de autor. Este tema con el INA parte de una ley que se llama Ley Federal de Protección a Monumentos Prehispánicos, Históricos y Arquitectónicos. Sí, al final no es lo mismo que ahorita salgamos a grabar que digas, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un documental sobre derechos de autor, ahora sí vamos a dar una vuelta aquí afuera de Niños Héroes. Pues ahora le vamos y grabamos, a lo mejor no hay que pedir permiso al que construyó los juzgados, ¿no? O al mismo Poder Judicial. Pero obviamente si vas a una pirámide del Sol a grabar, pues el INA va a presuponer que tú lo planeaste, o sea, que no fue como Sí, de no fue pues nada más. improvisado, Ajá, claro. o sea, sino que Claro, vamos a grabar que es ahí lejísimo, para tiene que- grabar ahí el contexto de a lo mejor de lo que es el documental Claro, básicamente la defensa de ustedes del derecho es si esto fue algo que se presentó y tú no lo esperabas, no algo que planeaste, que igual es si entras a una casa de ballet y está sonando esta canción. Sí, todo lo que estamos diciendo del fair use solamente aplica para documental, porque para ficción todos tienen que revisar, o sea, Todo, no hay excepción para ficción. Ahí no aplica nada para... Y qué curioso, qué pasaría si hay un loophole en estos documentales que son ficcionados, que se llaman mockumentary. es que ahí es donde entran los abogados. Claro, ahí es donde comienza el pedo. Ahí sí, y también ve las autorizaciones, o sea, hay veces que se hace como esos documentales ficcionados
y los mismos personajes les tienes que cambiar el nombre, ¿no? Porque pues de quien quieres hablar, pues o le estás hablando en contra o le estás, a lo mejor estás hablando en detrimento de su persona y hay que cambiar nombres o hay que sugerir ahí algunas cosas en los guiones. La pirámide del Sol es un poco obvio porque es un patrimonio, es un monumento, simboliza México, pero ¿qué otras hay que uno no se da cuenta que tienes que pedir un permiso de locación? Museos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿Pero museos emblemáticos o todos? Es que Pero la fachada. la fachada, es que son, para esos temas justo de la ley de monumentos, podemos dividirlo como en tres partes, ¿no? La parte antes de la conquista, que entra todo lo prehispánico. Una vez que entra el México colonial de 1400 a 1800 aproximadamente, entran como la parte de los monumentos históricos. O sea, por ejemplo, el Palacio Nacional, la Catedral, etcétera. Y ya como de 1900 para acá, entran como los que se conocen como monumentos arquitectónicos, que ya son como aquellas obras que son como más recientes, más contemporáneas, pero que son como, revisten con un grado de importancia en la arquitectura mexicana que se tiene que pedir autorizaciones también. Pero entonces, yo una vez estuve platicando esto con alguien que conocía el tema y me decía que si es un plano, bueno, no sé si conocía, pero él me decía, si es un plano de la fachada sola, como un establishing, si hace falta el release, pero si tienes una persona adelante y ya se convierte más de fondo, hasta un poquito fuera de foco, ya no entra. ¿Funciona así? Del lado del derecho de autor, sí podría funcionar así, sí, porque lo que estás grabando es realmente a la persona, no lo estás grabando como la obra que está detrás. Eso considerando para obras arquitectónicas, por ejemplo. Cuando te hablo de obras arquitectónicas, son aquellas que todavía están como con protección en el derecho de autor. No es lo mismo grabar afuera de Bellas Artes, por ejemplo. O sea, en Bellas Artes sí hay que pedir una autorización para poder ir a grabar ahí una escena de algo, ya sea adentro o afuera. O sea, que aunque se vea de fondo Bellas Artes, hay que pedir una autorización para ir a hacer la escena. Entonces, dentro de estos elementos arquitectónicos, hay un rango también de los que se ponen súper mamones y uno que es normal. Sí, pues sí, así lo podríamos. Y hay quien a lo mejor también te diga, ¿sabes qué? Pues mi casa no es locación, ¿no? O sea, aquí son oficinas y no te voy a dar chance de grabar. Claro. O sea, que ahí también pues ahí entra el gerente de locaciones a negociar y ya tienen como pues muchas locaciones ya que saben ellos que no tienen problemas o que van a poder entrar, pero pues siempre, como te digo, siempre se recomienda, ¿no? ¿Y cuáles edificios que uno no se imagina tienen, que no sean así como Bellas Artes o así? Por ejemplo, las casas de Luis Barragán, es un arquitecto famoso en México. Claro, esas, yo entendería que todas están protegidas por derecho de autor, entonces sí tendrían que pedir permiso. Sí, y por ejemplo vas a la casa de Luis Barragán ahí atrás en Chimalistac y hay muchas quinceañeras que ahí afuera se toman fotos o gente que se toma fotos ahí de bodas o así. Claro. Ahí ya no hay un lucro, ahí no hay por qué pedir autorización. Que ese es otro tema, exacto. El derecho es cuando hay dinero de por medio. Si no hay remuneración, no pasa nada. Pues sí y no. De pronto. Como todo sí, todo en el derecho. Sí, es que justamente en el tema de las excepciones no se establece que lo puedes pedir sin necesidad de pagar, pero no te dice si hay un lucro o no. O sea, es una cuestión que ahora sí que cada caso en específico hay que analizarla, porque tú puedes hacer tu documental, ampararte para ciertos usos con el fair use, con las excepciones, y a lo mejor tú vas a vender tu documental y vas a obtener tú un lucro. Claro. Pero tú te puedes seguir amparando las excepciones. Obviamente es cuestión de ver, ahora sí que la opinión legal que te diga adelante o sabes que para esta obra que quieres reproducir, este mural está medio complicado el asunto, vamos a ver si mejor pedimos una autorización, cosillas así. Sí, lo recomendable es siempre pedir autorizaciones. O sea, si tienes la oportunidad de tener un acompañamiento e ir pidiendo las autorizaciones que al menos se recomienden elementales, tenerlas para precisamente evitar ese tipo de demandas. Claro, porque sí, a mí me pasó una vez también que tenía una canción en una película mía y estaba yendo a festivales y me habían comentado que no había problema porque en festivales no hay remuneración, solo lo estás exhibiendo y ya. ¿Eso funciona así o igual mucha área gris? No, sí, o sea, sí funciona así, pero en el momento, o sea, a nosotros nos pasó en alguna ocasión también. Unos estudiantes, era su ópera prima y tenían canciones de autor. Todas las que ocuparon, todas eran de autor y no tenían ni una licencia. Y ya estaban por festivalear y pues salieron a festivalear, pero en los festivales justamente se acercaron distribuidoras para repartir el material y eso los frenó muchísimo tiempo. Claro. O sea, tuvieron que
editar las escenas, cambiar las canciones y al final licenciar para lo que les alcanzaba, ¿no? Porque no guardaron dinero para las licencias que nunca las priorizaron. Y también considerar de pronto que haces tu ópera prima, bueno, muchos estudiantes hacen su ópera prima, las editoras, la disquera les dan licencias por ópera prima más económicas, más baratas, Claro. pero cuando el momento que, como hizo Horacio, cuando van a empezar a distribuirlas, para exhibirlas, para comercializarlas más, ahí sí te paran, te dicen las editoras, espérate, yo te di licencia para tu titulación, para tu trabajo de escuela, pero para hacer esto que tú quieres ahora necesitas otra licencia. Así es. Mira, qué difícil. Y cuando estabas hablando ahorita del fair use y todo eso, vamos a suponer que yo tengo una canción de fondo y entra en el fair use y no hay duda. ¿Cómo yo hago eso para ponerle un papel? ¿Es el indautor? ¿Eso cómo funciona? No, o sea, das el crédito, o sea, ni siquiera tienes que dar el crédito, nada más lo usas. No, sí, bueno, perdón, Bueno, sí tienes que dar el crédito al final. del autor. Cuando ocupas la canción, justamente Si se para el tema de las sincroniza, no. excepciones. Si se sincroniza, sí, pero si no se sincronizan, yo no veo por qué tendrías No, que es que dar. si viene en la ley que tienes que dar el crédito, cuando son las excepciones, de todas formas tienes que dar el crédito al autor. ¿Y eso entonces qué significa? ¿Que en los créditos de la película lo colocas? Sí, nada más, y justamente el trabajo legal es decirte, en esta canción que ocupaste con fair use, con las Hay excepciones. como una redacción, un texto para eso. Sí. Fair Sí, use. también depende, o sea, es que depende mucho. Si la canción suena también, de alguna manera, aunque esté de fondo, suena en primer plano, se alcanza a distinguir, porque hay veces que también de fondo, pues tú puedes ir en la calle en un tianguis y suenan 1000 rolas. Se y todo, entiende bien. Ajá, y todo eso pues no hay que poner el crédito, a eso me Claro. refería, ¿no? Pero a lo mejor si hay canciones que sí salen, o obras, no sé, cuadros. Claro, las que están más distinguibles sí las colocas, porque si ni se entiende que vas a poner los Sí, créditos. o hay gente que dice poemas en los mismos documentales, ¿no? Así, como dijo fulano, Ajá, como y citas dicen o algo, algo. ajá. Entonces ahí al final le puedes dar el crédito en la cita, ¿no? Y si pudiésemos enumerar qué es lo que entra en derechos de autor, música obviamente, pinturas, Locaciones. esculturas, locaciones. El departamento de arte es fundamental, trabajar con el departamento de arte de la mano. Eh, lo que regularmente pasa es que las firmas de abogados pues venden sus servicios para precisamente brindar servicios desde la etapa de soft pre o preproducción hasta antes de llegar a la postproducción. Incluso en la postproducción también, y va desde leer el guión, o sea, a eso se le llama el clearance, ¿no? Como desde leer el guión y en el guión ir avisando, o sea, ¿sabes qué? Pues aquí me estás diciendo que el personaje principal fuma bien cabrón y se está muriendo de cáncer y en todas las escenas quieres que salga una cajetilla de Marlboro, no lo podemos hacer, ¿no? O sea, hay que cambiar la marca. ¿Y cuál marca? ¿Qué marca vamos a usar? Bueno, vamos a usar el mismo empaque de Marlboro, pero le vamos a poner otra marca o otro color. Bueno, también aunque tu departamento de arte te la exigieres muy chingón para hacer una cajetilla muy padre, hay que revisarla, a ver si la misma no se parece a una de Turquía o a una de que la marca a lo mejor no exista para otros fines, ¿no? En fin. Sí. Y en ese caso, en departamento de arte, vamos a suponer cositas, un vaso, una lámpara, un libro, todo eso tiene que estar pendiente en la escenografía. Sí, pues muchas veces de pronto el departamento de arte va y busca, ¿no? En la cháchara, como dicen así, necesitamos una copa que se va de metal, de las características. Ah, pues mira, conseguí esta, la ponemos ahí en la escena y resulta que la copa está protegida por un diseño industrial, que es otra figura de la propiedad intelectual, un poquito distinta al derecho de autor, que pues protege igual como la forma de las cosas. Entonces pues, sale ahí en el cuadro y resulta que el diseñador se da cuenta, ¿no? De, mira, esa es la copa que yo tengo registrada, ¿no? Y te puede llegar un problema por ahí. Yo me acuerdo ese tiempo cuando salió la Hangover, el tatuaje de Mike Tyson fue un problemón de derechos de autor. Sí. LeBron James también creo que hubo. Para un videojuego. Para un videojuego también. Sí, LeBron James sale de portada en un video de la NBA. Sale el tatuaje y el tatuador va y demanda por derechos de autor el diseño del tatuaje a eSports. Le tuvieron que dar un porcentaje de cada juego vendido al tatuador. No mames, oye, qué éxito, ¿no? Le entró un ingreso. ¿Y cómo funciona, ya hablando la parte de visual, de cuando se ponen noticias, stock footage, bla, bla, bla? ¿Cómo sirve eso? Justamente igual se amparan en temas de las excepciones que te comentábamos. Funciona para música, funciona para obras plásticas, funciona para el tema de ocupar material de archivo, digamos, de la televisión o así.
se puede colocar. Obviamente, digo, no hay un parámetro de cuántos segundos puedes poner, cuántos minutos puedes ocupar, sino que te piden como que sea una parte que no sea tan significativa de la obra, ¿no? Está muy abstracto, pero... Sí, es como, ese es el pedo, por eso se convierte en una batalla legal, hay mucha área gris, ¿no? Y entonces, ¿y qué pasa si yo quiero usar el full screen? No que se está en un monitor de fondo en la escena, sino quiero poner esa noticia que pasó esto y ya. Eso hay que hablarlo entonces con la televisora, ¿no hay fair use en eso? Pues depende para qué lo quieras ocupar, si es para documental, si es para... Si es una serie documental que pasa muchos true crimes, que sale el reportaje cuando se murió la abuelita. Sí, nosotros sí, depende. Lo que aconsejamos mucho es hacer el análisis, ¿no? Vamos a ver esta escena, cómo piensas ocupar este material, y ahí nosotros te ¿Y podemos de decir... qué vas a hablar en la noticia? O sea, ¿qué dice la noticia? No es lo mismo que la noticia diga, este gobernador es un pinche corruptazo, y que ahí ni siquiera la televisora, sino el gobernador es el que puede demandar por haber utilizado esa noticia. ¿Y demanda a la televisora o demanda al documental? A los dos, o sea, la televisora por darle la autorización y a ustedes por utilizarlo. Entonces tiene que cumplir un montón de cosas como que no difama a nadie, no dice nada emblemático, no sale esto, o sea, es un pedo, güey. Ajá, dependiendo cada caso hay que revisarlo. Pero, por ejemplo, si ahorita estoy trabajando en un documental y sale... Porque cuando el presidente Obama, cuando se murió alguien, el presidente, qué sé yo, el presidente Obama se murió. En la noticia solo dice eso. Eso, vamos a suponer que está muerto. ¿Eso entraría en alguna regla rara? O sea, eso en teoría está bien. Sí, el contenido como tal no está protegido. Pueden protegerse así como los artículos, cómo se están redactando todos los artículos o cómo se dio la noticia en la grabación, pero como tal la información no está protegida tal cual. Y también como dice César, o sea, porque hay una excepción muy fuerte y muy importante que es la de cuando es para temas educativos o de información, ¿no? O sea, o escolares. O sea, si yo voy a sacar un documental de la Revolución Mexicana, pues a lo mejor y todo lo que yo puedo usar de monumentos y de así, pues bueno, está abonando al documental mismo. Pero si voy a hacer un documental de Jeffrey Epstein, pues ya tendría que ser mucho más cuidadoso en las noticias que voy a usar, en comprobar que la información sea verídica, en que todos los personajes que vamos a nombrar ahí, pues en verdad estén involucrados, porque pues sí hay cosas que son más con pinzas. Mierda, es súper... Pero entonces no existe un límite, porque yo en algún momento escuché que si usas menos de 20 segundos o si usas tal, eso no tiene nada que ver. Son mitos. Hay otros países que sí lo regulan, que sí tienen como sus parámetros. Argentina creo que tiene como... Sí, como de 20 compases, 4 párrafos, algo así. O sea, 8 compases. 8 compases. Ahí viene como muy, muy específico, pero pues es la ley de allá de Argentina. Aquí en México nada más te dice, no ocupes una parte sustancial, una parte tan relevante, pero dices, ok, ¿qué digamos que es lo sustancial de una canción? Claro, una canción, bueno, vamos a suponer que es el coro, pero de una noticia o de un reportaje o hay mil cosas, mil ejemplos que pueden pasar, ¿no? Sí. Sí, eso por eso hay que revisarlo, porque también, como te digo, hay veces que la televisora te puede decir, pues sí, usa todo mi contenido, no hay ningún problema, pero ahí te va mi contrato y me vas a sacar a mí en paz y a salvo todo el uso que le des, ¿no? O sea, si hay una demanda, a mí me vas a sacar de este pedo y tú te la vas a vetar. Entonces, si yo coloco una noticia, sí igual asiste en fair use, tengo que aclararlo con la televisora. Nosotros pues se firman acuerdos al final para las autorizaciones, y en las autorizaciones créeme que una televisora no va a perder, o sea, te va a mandar usarlo y a mí me vas a sacar de cualquier pedo, como te decía, y al rato de la demanda que cae va a ser contra ti, como productor, ya la televisora pues al final te da la autorización. Y ya nos ha pasado que de pronto hay producciones que se quieren acercar a conseguir algún contenido, algo que sacó la televisora en su momento, pero resulta que la televisora dice, no, yo no tengo derechos, pues voy a preguntar acá, y preguntas, y no, yo tampoco tengo el derecho sobre esta la pelota, ¿no? Sí, entonces estás entre esto y esto y esto, pues, la verdad, a veces damos consejos para que lo puedas utilizar, pero tú te resguardes al menos, ¿no? Si te van a reclamar, tú ya estás acá protegido de tu lado. Pero entonces una televisora en teoría no te pide dinero por una noticia, que ya tú tienes el archivo. Pues sí podrían, porque al final de cuentas es un intangible. Ahí el videograma como tal es de ellos y ese es negociable como como vender. Sí, te puede decir que sí, te puede decir que no. ¿Y cuánto puede costar en un true crime de Netflix una noticia? La verdad ahí sí me atrevería a especular.
especular. Porque también existe la opción de que vas con el televisor y le pides, mira, dame una noticia que tengas de cuando se murió la Lady Diana en el 98, qué sé yo. Ahí sí. Porque también lo que hemos hecho es utilizarla sin no pedir autorización Busca. y ponerle como los derechos, o sea, ponerle ahí una leyenda arribita de que, pues bueno, esta noticia se sacó. Yo he visto mucho eso en documentales y películas, dice cortesía de bla, bla, bla. Sí, exacto. Eso en teoría te salva de poder usarlo. Te puede salvar. Lo recomendable es igual, ahí sí, intentar acercarte o pedir el consejo legal de, a ver, nos aventamos con esta parte así, o mejor si nos acercamos a pedirle permiso a la televisora o al dueño de ese video, de esa transmisión en su momento. Y que la noticia sea verídica, o sea, porque pues, de ahí parte, ¿no? Digo, nosotros hemos hecho eso cuando justo nos tocó utilizar esa herramienta, esa herramienta cuando asesoramos un documental sobre la muerte de un funcionario público. Entonces, las noticias que se utilizaron pues eran para confirmar la muerte de esa persona. Claro, no es una especulación. Ajá, no eran especulaciones, ¿sabes? Entonces, Claro, pues si especulas sí te puedes meter en un pedo. ajá, Con todo sí, ese sí. tema de las fake news. Sí, pero espérate, ¿qué pasa? Mira, aquí hay demasiada área gris. ¿Qué pasa si montas al inicio del documental, planteas el problema con la especulación y después al final está la conclusión verdadera? Muy interesante. Sí, está interesante. ¿Qué pasaría? Pues es que Todo hay que... les vamos a dejar un correíto para que... Oye, otra cosa. Este pedo también de que después de tantos años la música se convierte en patrimonio y no hay que pagar, ¿cómo funciona eso? Es algo complicado. Es algo raro. como el dominio todo. público. Es el dominio público. Es complicado más bien porque César tiene ahí una tabla en donde él tiene una teoría que dice que hay canciones que ya están por entrar al dominio público que fueron firmadas cuando la ley... ¿Cómo es? A ver, Sí, es que justamente en México tenemos una de las vigencias más largas de derechos de autor. No mames. Son toda la vida del autor y 100 años después de su muerte. Pero aquí lo que pasó es algo muy curioso, porque estos 100 años después de la muerte digamos, aumentaron en la ley mexicana en el 2003. Entonces, a partir del 2003, todos los autores que fallecieron del 2003 para acá, le tocan 100 años. Pero en esta reforma se les olvidó decir, los que ya están muertos, se les aplica la vigencia. Entonces, hay autores que fallecieron antes del 2003 que le corresponderían las vigencias anteriores. ¿Cuántos años era antes? 75 años, 75. son 25 menos. Claro. Pero es lo que yo le he platicado a Horacio, que o sea, han evolucionado las vigencias mucho tiempo. En 1926 eran como 30 años. Claro, pues ellos se dan cuenta, la siguen usando, eso es dinero y la cambian la reforma. Exactamente, pero aquí estuvieron como este pequeño errorcito en la ley, que no dijeron, los que ya murieron también se les van a aplicar Entonces los hay 100 un años. loophole ahí, un hueco ahí que... Entonces, por ejemplo, yo, a mi criterio, hay autores que fallecieron en 1950, que este ya es su último año de derechos de autor. Y ya siguiente año sería dominio público, Ya en ¿no? 100 años entran al dominio público. Porque pasa mucho y nos ha tocado mucho, sobre todo en enero, cuando empiezan a decir qué artistas o qué autores ya entraron al dominio público. Todas las obras que entran en dominio público. Hay algunos que... Oye, deberían publicar eso en su Instagram. Qué interesante. Sí, cada año hay una lista, ¿no? Sí se llama, fíjate. En estas noticias suelen hablar de autores que fallecieron hace 100 años en 1926, pero bueno, si estoy en lo correcto, esos autores que fallecieron en 1926 entraron en el dominio público desde el 2000. 75 años. Desde el 2000, ajá. Si no es que un poco antes, porque te digo... 29. Sí. Claro, entonces ¿cómo funciona eso ahorita? ¿Es área gris? Pues hay que investigarlo, o sea, lo ideal es con tu supervisor musical o con tu área de música que hagan esas investigaciones y pues ya quedará a criterio. Nosotros vamos a irnos con lo que dice César para la música que nos, Y que nos perdón, lleven así, pero... porque también es muy diferente en cada país maneja vigencias distintas. Hay países que tienen solo 50 años, otros como México que tienen 100. La mayoría del estándar son como 70, 75 años. Y también hay que checar eso, ¿no? Porque si resulta que el autor, pues toda su obra fue en, ¿qué te gusta? En Europa, en España. En España creo que son 70, 75 años. Entonces, cuando él fallece, se cuentan 75 años. No es como que mira, México da 100 años, tienen que ser 100 años, no. Te tienes que ir a la vigencia de donde el país... Claro, pero la nacionalidad del güey, ¿o cuál? ¿Y si el güey nació en España y nunca vivió ahí, vivió en México toda su vida? Pues si toda su obra la hizo aquí en México, se le va a considerar. Ah, o sea, es donde está registrada la obra. Sí, son como reglas, va así como escalonada, ¿no? Si el autor es de tal nacionalidad y toda su obra es de esa nacionalidad, esos años. Y la verdad es que sí, o sea, sí es una investigación, son horas de estar luego investigando una rola, cabrón. O sea, Chingándole y esto y esto. Sí, porque hay veces que los mismos herederos no pelan la obra. O
sea, o no tienen idea de que ahí hay una lana o que eso se puede... Perdón, iniciar. o no hay herederos, ¿no? Porque Ajá, o no hay herederos nunca hicieron la sucesión y resulta que o no tiene familiares, o esta obra la tiene ya el Estado y tienes que ir a buscar. Y luego el Estado ni siquiera sabe que tiene, que tiene obras, ¿no? Pero entonces, si el güey se murió, vamos a suponer que ahorita lo de 1926 está entrando en vigencia, se murió en el 26. Eso significa que los derechos autorales son de él. Igual los derechos de ejecución tienen que ser... Ahí se puede actualizar porque puede ser que el máster sea diferente. Sí, puede ser que a lo mejor, por ejemplo, un caso, alguien que toca una pieza de Beethoven, pues Beethoven ya está en el dominio público, pues, falleció hace en los 1800 y tantos, pero puede ser que la grabación sea de un ejecutante. Sí, la Orquesta de Berlín hace 3 años. Sí, que a lo mejor el máster todavía esté vigente dentro de los 75 años o 50 años más o menos, que son los que protegen. Igual que los derechos de autor, también los productores de fonogramas tienen 70 años, me parece. 70 años después de su muerte para seguir recibiendo regalías. No, después de la producción, perdón. Después de... Pero espérate, entonces vamos a suponer que yo vengo Beethoven y alguien lo grabó en los 50. Yo tengo que esperar 100 años para usar esa grabación. Esa grabación exacta sería nada más 70. Son 70 el máster y la composición es 100. Mierda, sí, es un chingo de cosas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tocar? Vamos a suponer que los Beatles, no sé, Estados Unidos, ¿cuántos son los años? Es otro caso muy curioso. Porque igual lo refreshean. ¿Cómo? Sí, pues justo. Sí. Ahí ellos tenían 70 años de protección. Que se cumplió ya, ¿no? Que se cumplió ya, pero de pronto pues, hubo una queja por ahí de cierta compañía grande Claro, que ya le iba a entrar uno de sus principales personajes al dominio público. Esa es la historia que se cuenta. Entonces, lo que buscaron, que se impulsó una reforma, ¿no? Hubo un hueco, hubo obras, así como pasó un poquito con México, ¿no? Hubo obras que ya no entraron en la nueva vigencia. Entonces, todas estas obras que no entraron en la nueva vigencia, si hacen esta cosa, este registro, se les dan 20 años más y ahora en lugar de 70 van a tener 90 años de protección. Y entonces ahí por ahí hubo varias obras que no entraron al dominio público hasta 2025 porque tuvieron como beneficio de ampliar 20 años más su vigencia. Pero claro, ¿cuál es el argumento para ampliar? También, o sea, ¿Cuál? Mickey. ¿Quién es Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ajá, Mickey Mouse estaba ya entrando al dominio público y... Claro, entonces ¿cómo hacen para refrescarlo de nuevo? Hicieron, o sea, es que hay diferentes modelos de Mickey Mouse. O sea, el que entra al también dominio es otra público es cosa. el primero. O sea, el primero que era flaquito y así, ese es el que creo que ya está en el dominio público. Sí, el que ya vimos ahorita en los nuevos diseños. Sí, el más actual, pues ahorita tiene toda la protección. Sí, claro. Bueno, y tiene sentido. Pero en el caso, por ejemplo, de los Beatles, yo una vez escuché que sus canciones iban a entrar al dominio público y lo refresharon para que tuviese más tiempo. Bueno, es que sí, los Beatles son de Reino Unido, sí, cierto. Entonces no sé qué fue lo que hicieron para poder... Remasterizaron, yo creo, para el tema del máster, pero Pero es que ahí no puede porque, o sea, en el caso de las agrupaciones, creo que ahí muchas rolas estaban a nombre de los cuatro. Entonces ustedes siguen vivos dos. Tienes que esperar que se mueran todos. Claro. Como que ahí hicieron algo para que registraran todo a nombre de los 4. Y si hay alguna canción de los Beatles que solo es de John Lennon, entonces sí aplicará. Pero no creo, John Lennon lo mataron en 90 y... No, fue 70, 80. Sí, bueno, o sea, todavía no, pero digo que, no sé, X cantidad de años, en 20 años. Sí, yo creo que sí. Sería cuestión de ver sus obras, checar los años y checar, la ley de Reino Unido para ver cómo está la protección en esos lugares. Ok, si yo soy cineasta independiente, voy a hacer un largo, ¿qué es lo que yo tengo que ver desde guión para evitarme 1000 problemas? Desde guión, yo creo que si vas a ser tú el mismo guionista, cuando tengas tu versión final del guión, registrarlo en derechos de autor. Hacer tu registro como obra literaria, como guión, y ya de ahí pues tú tienes una protección para ti si tú quieres empezar a ofrecer el guión a otras productoras o para empezar a obtener recursos. Sí, y para hacer ese tema de ese proceso de poder ir a ofrecer tu guión a las productoras o que se te acerquen, lo primero que van a hacer es a lo mejor es un contrato de opción. Nosotros siempre recomendamos que lo revisen, o sea, que sí vayan acompañados a esas negociaciones con un abogado, porque al final de cuentas las grandes productoras, si les gusta tu guión, pues te van a encuerar, o sea, te van a quitar remakes, secuelas, precuelas, para que ellos puedan nada más tener tu guión y de ahí poder hacer lo que quieran. Entonces una buena negociación te va a permitir que tú participes o que no te desprendas del guión 100% y que todo lo que se le haga tú puedas participar, autorizar o desarrollar. Sí, eso es un buen tema que me quería tocar. ¿Cuáles contratos que ustedes han visto hay cláusulas donde se le escoge al autor? ¿El de opción? En el de opción. Enumérame las cositas de nuevo.
Sí, pues en el de opción... O sea, cómo te están violando? Con los remakes. El contrato de opción es ese contrato por el cual cuando una productora le gusta tu guión o le gusta lo que estás haciendo, te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un contrato de opción por 2 años. ¿Qué va a pasar en esos 2 años? Yo voy a tener la opción única y exclusiva para conseguir el presupuesto o para que tu guión se desarrolle y se haga una película. No se lo vas a poder ir a ofrecer a nadie más, no vas a firmar contratos de confidencialidad, no lo vas a poder ni siquiera platicar en fin, ni pichar ni nada. Y pasando estos 2 años, si yo consigo, a lo mejor por estos 2 años te voy a dar 5 pesos, ¿no? Pero ya si consigo el financiamiento o así, pues bueno, ya vamos a hablar a lo mejor de hacer un nuevo contrato de coproducción, que ya sería hablar por puntos o por porcentajes o demás. O perdón, o de sesión de guión también. Suelen manejar de sesión de guión. O de sesión de guión, ¿no? Que justamente creo que lo ideal es que yo siempre que asesoramos a guionistas, la neta es que yo pienso que el guionista es el que tiene todo en la cabeza. O sea, el guionista tiene la posibilidad de poder pedir más posiciones, no nada más la del desarrollo de guión, sino decir, ¿sabes qué? Pues es que tú no sabes cómo son los personajes. O sea, yo soy el único que sabe cómo son los personajes. Déjame participar en el casting, ¿no? O sea, Claro, pero entonces a veces en ese contrato los eliminan de todo eso. Es como que dame tu guión y lárgate. Sí, exacto. Y por una cantidad a lo mejor pues, muy pequeña. ¿Cuánto puede estar una negociación de un guión de menos a más? $2,000, 5. ¿Por un guión $2,000? Por la opción nada más, ¿no? Por la opción, $2,000, $5,000 más o menos. Y entonces ese contrato de opción es, después si la consiguen el financiación, si le dan al guionista X cantidad. Pues en ese contrato de opción es donde vas a poner, ¿no? Si conseguimos el varo, ¿cómo le voy a entrar? ¿Como coproductor? Nada más como... Y ahí se lo cogen también. O ¿sabes qué? Quiero encargarme hasta de la música porque yo ya tengo bien las rolas y no quiero que me las cambies. Sí. Entonces, ¿sabes? Como que en todo ese contrato es importante negociarlo porque si desde ahí no lo negocias bien, pues prácticamente ya en el desarrollo, me parece que eso pasó con el Planeta de los Simios, ¿no? La 1. No, la remake. El remake de Tim Burton. No me acuerdo muy bien de ese chisme, pero Creo que fue el remake. Pero creo que el Planeta de los Simios le quitan todos los derechos al guionista y el que se queda con los derechos desarrolla otras 8 películas. Sí, que son un desastre. Ajá. Entonces sí debe haber sido la primera de Charlton Heston. El guionista pues fue como de, güey, o sea, fue mi historia, Y después hicieron un desmadre, güey. Hiciste lo que quisiste, cabrón, ¿sabes? Y no me diste un peso más, o sea, me diste mis $10,000 por salir de todos los derechos y ya no me diste lana de las otras 9 películas que desarrollaste, ¿no? Entonces, como guionista, ¿qué hay que estar pendiente? Que te incluyan como productor. ¿Qué recomiendas tú para un guionista? Pues que al menos te den la posibilidad de participar o de autorizar precuelas y secuelas, ¿no? Y saber bien cuál va a ser tu participación en caso de que se logre el Y financiamiento. esto también de los remakes que dijiste, si se vende la Exacto. idea Sí, de sí, nuevo. Sí, se vende la idea de nuevo y se va a tropicalizar o se va a hacer o hasta una parodia, pues tú ahí lo vas a poder delimitar. También me acuerdo un cuento famoso de George Lucas que cuando vendió Star Wars le dijo, dale, pero yo me quedo con la mercancía, los derechos de mercancía o algo así. Todo se puede negociar. Claro. Y se hizo una la nota. Sí, Entonces, claro, Yo también me una acuerdo de esa super la historia, nota. Sí. Es más, yo creo que quizás le entró mucho más por los juguetes y los videojuegos que por las películas. Sí, todo eso pues, se puede negociar al final en ese contrato de opción y también el hecho, como te decía, de que el guionista diga, pues sabes que yo quiero ser el director también de escena, porque yo sé muy bien todo lo que escribí, yo quiero participar en el casting, yo quiero participar en estas posiciones, porque es la única forma en la que voy a asegurar que mi obra salga como yo quiero, ¿no? Que también hay que tener más un poquito de cuidado cuando es guionista y quiere volverse director. A veces es ahí donde ponen muchas veces el pero a las productoras porque dicen, ¿qué otras cosas estás dirigido, no? Sí. Si no tiene experiencia dirigiendo, pues obviamente es más difícil entrarle ahí en esa parte de la negociación. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tuve un largo en el cine y me acuerdo que cuando, o sea, fue hace tiempo, pero no me acuerdo de que me hayan pedido ningún tema legal el cine como tal, ni derechos de la película, de la música, ni nada. Entonces, en el mundo normal, porque eso fue en Venezuela hace mucho tiempo, ¿qué es lo que te pide el cine para que puedas estrenar en su cine? O sea, para empezar con la distribución, te van a pedir todo el tema de los registros autorales. De la cadena de derechos. La cadena de derechos, como se dice, ¿no? ¿Qué es la cadena de derechos? Es tener los registros autorales bien hechos y los contratos también bien hechos. Sí, o sea, que desde el guión esté muy bien hecho el registro y que el contrato con el guionista esté bien hecho. Y ya de ahí, pues todos los contratos del crew, todos los contratos de música, o sea, que todo eso, esa cadena de derechos,
no tenga ningún error. La distribuidora te va a pedir eso, o la exhibidora. Sí. Y, y todo lo de la música y todo eso, y por ejemplo, si está el caballito en un plano ahí de Reforma, o sea, hay una persona encargada de ver todo eso. Justamente en la parte legal está lo que decía ahora hace rato, el clearance legal, que es que se encargan los abogados de revisar desde el guión hasta la postproducción, o sea, prevenir riesgos desde el guión y ver ya antes el del corte acompañamiento final. que te decíamos con los de arte, con los de locaciones, y en el corte final también revisar escenas, ¿no? Porque se te puede colar por ahí alguna marca y nadie se dio cuenta, Claro, sí, y aparece ahí Coca-Cola de fondo. O un niño, ¿no? Un niño que vaya caminando y así, a ver dónde están los derechos de imagen de ese morro. No, pues es que ni siquiera es de la producción, nada más Se coló. No, pues hay que ¿Cómo aplica eso? O sea, haciendo un paréntesis, porque también he hecho mucho documental y había una persona legal, pero yo no estaba enterado de eso. ¿Cómo funciona eso si sale una cara de gente? O sea, ¿cuándo aplica y cuándo no? ¿En docu? En documental. Pues autorizaciones de uso de imagen, ¿no? Sí, en la mayoría de autorizaciones, sobre todo cuando son primer planos, así como ahorita que estamos... Claro, eso se aplica a primer plano. ¿Qué pasa si yo estoy en el Zócalo? Marcha, ¿no? Sí. O sea, si vas a grabar una marcha y salen 10,000 personas, pues no vas a ir a pedirle a cada uno, ¿no? Claro, pero si vas a entonces, ¿qué tan entrevistar cerca? ¿Con entrevistas o con nivel de plano? ¿O es gris? O sea, con entrevistas yo creo que hay a todos los que vas a entrevistar, pero y con niños a huevo. O sea, con niños a fuerza. ¿Y qué tan cerrado tiene que ser el plano para que le tenga que pedir al niño el documento? No, pues es preferible que no salga o taparles la cara. O sea, el tema de los niños sí es muy delicado. Sí es muy delicado. Sí es muy delicado. Si puedes evitar que salgan niños en tu docu, mejor. Y si van a salir, con autorización de sus padres. Y ahí lo que recomendamos, porque a veces pasa, ¿no? Que hay problemas con los papás, que resulta que están separados, que están divorciados. En la medida de lo posible, pues intentar obtener la autorización de ambos padres. Porque también puede haber un pleito de que a lo mejor... Pero espérate, si yo tengo un plano donde el niño sale entero y sí sale su cara, pero está bien de lejos, en un documental donde fui a filmar a la guerra de Gaza, tengo que conseguir bueno, digamos en Gaza no, pero aquí en Estado de México, Gaza es un poquito más extremo. A lo mejor no, o sea, no sabemos. Sí. Aquí en el Estado de México lo hago y eso puede ser un problema futuro. ¿Y cómo es un problema? Si la gente lo ve y dice, eso soy yo, y yo no tengo y te demanda. Pues a mí me ha tocado ver casos donde de pronto se han ocupado imágenes de menores, que a lo mejor sus papás dieron permiso, pero resulta que ya el niño creció, ya es un adulto y dice, ¿por qué sigo saliendo en esta película? Pues voy a ir a demandar. Y a lo mejor tú tienes en tu respaldo documental que te dieron la autorización, pero ya que te llega la demanda del señor, no quiere, ¿no? Ya va a ser un par de añitos ahí en estira y afloja en el juicio. Para que la verdad mucha gente demanda pues para ver si saca una lana, ¿no? También. Pero... pero como el caso de Nirvana con el niño de la portada de Nevermind, también demandó cuando los papás dieron la autorización cuando era un bebé y cuando el bebé creció, fue y demandó. Sí, demandó. ¿Y si le pagaron una lana? No, creo que no ganó. Es que al final creo que se explotó muchísimo esa imagen. O sea, se sí, güey, yo me acuerdo, estaba en todos lados. Ajá. Mierda. Sí, por eso es importante, pero hay que revisar caso por caso, porque justo eso que mencionas, pues alguna vez también hicimos algo de lucha libre y había niños justamente en el público y así, y ahí fue como, bueno, va. Es una toma menor. Pero bueno, va a haber otra toma en donde vamos a subir a los niños a practicar box, y ahí sí fue como, pues, ¿sabes qué? Nada más tómalos como del cuerpo para abajo y que no se les vea la cara, porque se les fue la onda y no pidieron autorizaciones. Entonces, muchas veces también es la bronca, ¿no? Que ya ven los legales, ya que tienes el listo para lanzar, ¿no? Así de, oye, pues nada más échame una revisada rápida, ¿no? Sí, güey, pero pues ahorita cómo vamos a encontrar a toda esta gente para pedir autorizaciones. Entonces hay que salvaguardar de otra manera. Lo ideal de que entren los abogados es desde la soft pro, desde la pre. O sea, ya tener todo firmado, tener todas las autorizaciones hechas desde antes de empezar a filmar. O al menos todos los formatos listos para llevar a... Pero en la realidad es que no pasa. Uno como abogado está trabajando ya sobre la misma, mismo rodaje. Pero si tú tienes gente en el documental y esa gente nunca ve el documental, ¿hay alguna otra persona que te puede mandar si no es esa misma persona o sus familiares? No, tendría que ser directamente la persona o si ya falleció los familiares. Sí, o titular de derechos en caso de que haya obra o en caso de que... Pues justo, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor yo soy pintor y tengo una obra que es muy polémica, ¿no? Y haces un documental que habla justamente de lo contrario de lo que yo quiero decir con mi obra y la pones de fondo. Sí. Pues yo voy a decir, lo hicieron a lo mejor con toda la alevosía y la ventaja para chingarme, ¿no? Entonces voy a demandar. ¿Y cómo funciona con las marcas? Si yo veo Coca-Cola, igual hay una cosa de fair use ahí. Ahí depende, hay muchas opciones ahí porque pues no es lo mismo que yo como productora sea compa del director de Coca-Cola y le diga, oye, güey,
échame la mano para hacer la peli, ¿no? Y meto Coca-Colas hasta en el pinche baño, güey, o sea, si quieres, pero pues échame una lana y yo meto las cocas y meto el aguaciel y meto publicidad para ti. ¿no? Y hay veces que el contrato que vas a celebrar con Netflix o con esas plataformas o con esas distribuidoras te dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una peli, pero yo no quiero que salga ninguna marca, quiero que todo sea ficticio. Entonces, justo, aunque vayas a hacer marcas ficticias, pues voy a poner una lavandería donde va a ser una locación y le voy a poner lavandería La Burbuja, ¿no? Porque pues no hay ninguna lavandería famosa que se llama, pues no, pero a lo mejor en Campeche hay una lavandería que se llama La Burbuja. Y tiene la marca registrada. Tiene la marca registrada y hay que avisarle o hay que cambiarle el nombre para evitar demandas, ¿no? Mierda, entonces ustedes tienen como un buscador de algún sitio donde buscan nombrecitos. Sí, de marca sí. O sea, si el güey hizo una tienda que se llama San Juan de Pipote, tú buscas San Pipote, San Juan de lavandería, todo eso, palabras Sí, claves. exacto. Sí, Que es como una base de datos es de una base de Indautor datos o de donde INPI, sea. del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tiene una base de datos en donde pues, se pueden consultar las marcas. ¿Y eso es público o es para...? Es público. Es público, pero bueno, pues también César y yo hacemos otro tipo de búsquedas, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor no está registrada, pero sí la están usando en algún otro lado, ¿no? O sea, hay algo en redes sociales que ya está así, porque también hay mucha gente actuando con marcas que no están registradas y también como quiera ellos tienen un mejor derecho por el uso, ¿no? Y es muy raro, pero igual puede llegar a pasar que coincida el logotipo que crees ficticio con el logotipo de alguna marca. Claro. Que a lo mejor no se llame que la burbuja sea el mismo nombre, pero el logotipo, más bien el logotipo es igual y se llama... ¿Y cómo buscas logotipos? También se Hay puede un buscar en buscador esos datos. también de que arrastras una imagen y te busca, sí, como una inteligencia artificial. Sí, Mierda. para estar buscando marcas. Entonces todo eso, pues al final se dice muy fácil, pero se convierte en una chinga cuando el departamento de arte te manda 20 marcas diarias, ¿no? Como, sabes que tenemos todas estas opciones y ya tú vas diciendo cuáles sí, cuáles no y el nivel de riesgo. Entonces, pues ya aventarte 20 búsquedas diarias durante 2 semanas, pues, o 3, 4 semanas del rodaje. Y mientras sigue viendo los contratos y todo lo demás. Sí, aparte, pues obviamente sacar contratos para todo el crew, porque muchas veces pasa como de, pues es que ya tengo un machote que me pasaron y ya, y lo revisas y, güey, ¿por qué te firmó un contrato de dirección el güey que está haciendo Sí, los que se props? equivocaron, hicieron cualquier cosa, ¿no? Claro, y uno en el set está, dale, toma. Ajá, sí, exacto. Es como de, pues cada contrato es independiente, no es lo mismo ser proveedor que ser del crew, o que dar una licencia, o hacer una licencia de algún cuadro, o solicitar una canción, o sea, todo es diferente. ¿Y esa chamba, ustedes la cobran por hora o es por proyecto? Por proyecto. Por proyecto. O sea, como que entran en un largo y así el departamento de arte les mande diario 100 marcas o una marca es un flat fee. Sí, se presupuestúa más bien también de qué va, si no lo mismo si es una serie, un corto, un largo, un medio. Sí, una ópera prima, a lo mejor un documental, así, sí, ya con escenas ya grabadas, ya por terminar. Sí, también dándole una revisada al guión te das cuenta porque pues hay películas que a lo mejor se graban aquí, ¿no? Aquí se graba toda la película en la casa, es un tema muy de pandemia, ¿no? Que apenas vi una película de Eduardo Burrola donde sale encerrada todo el tiempo en una casa y yo dije como, uy, pues al final la chamba del abogado no estuvo tan cabrona porque pues, no hubo contratos de locación, no hubo muchas cosas que a lo mejor pueden intervenir ya cuando hay una producción más grande, ¿no? ¿Y cómo está funcionando ahorita todo el tema con la inteligencia artificial y los rostros y la música, etcétera? Uf. Pues es que ahorita como tal no hay una regulación, ni en México ni en la mayoría del mundo tienen una regulación sobre el uso de la IA. Lo que pasa mucho es que, y es el argumento de muchas personas, que la IA se alimenta pues ya de obras existentes, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de ellas, sin autorización. Pero pues también por el otro lado es cómo puedes controlar o comprobar que lo que está produciendo la inteligencia artificial está utilizando la obra de alguien. Por ahí hubo creo que si no me recuerdo, en Estados Unidos es una demanda creo que es del New York Times, que demandó a OpenAI y a ChatGPT, argumentando que ocuparon todos sus artículos, ¿no? Sí. Para alimentar a la IA. Pero pues la defensa de ChatGPT fue como de, pues, ok, dime qué artículos ocupé, o de dónde salieron, o de dónde dices que sacaron tus artículos, ¿no? Tus obras. Entonces, como tal, ahorita no hay una regulación. En México ahorita estaba una propuesta como para intentar regular estos temas en la Ley Federal de Derecho de Autor. Es una iniciativa apenas, que fue en febrero de este año, penitas están buscando regular el uso de obras para la inteligencia artificial, pero
pues la verdad es que el debate es un poquito encendido, entonces sería cuestión de ver cómo se Y aparte desarrolla. estas reformas van muy dirigidas al tema ahorita del doblaje, ¿no? O sea, porque por ahí creo que está pegando recio y es por ahí donde está la mayor preocupación. El hecho de que pues yo ahorita estamos grabando el podcast y a lo mejor, ¿sabes qué? Pues ya me quedo con tu voz, Horacio, hazme firmar un contrato y mañana grabo otro podcast de música ya sin que vengas, ¿no? Ya aquí le digo a este güey que diga. Sí, el tema del clonado de la voz está duro. Entonces, eso creo que es lo que ahorita van ya meses, o sea, desde el año pasado yo tuve la oportunidad de ir a algunas mesas de debate justamente de actores y de actores actrices de doblaje, y esa es la preocupación principal, que van enfocadas ahí las iniciativas o las reformas que van para la Ley Federal de Derecho de Autor, pero también hay un par de propuestas ya de una ley que habla sobre la regulación de la inteligencia artificial en general, que eso yo creo que va a ser la buena, pero veo difícil que al menos el próximo año no creo que sea, o sea, este año ni el próximo. Claro, está ahí apenas maquinando. Sí, sí, a lo mejor la de derechos de autor hasta el final y si no a inicios del siguiente año, en lo mejor de los casos. Esperamos equivocarnos, pero sí es darle como el seguimiento. Sí, creo que al final para regular en materia de inteligencia artificial, para sacar una ley que regule la inteligencia artificial, tenemos que esperar, porque las mismas autoridades no saben. Sí, no están No entendiendo identifican, qué está pasando. O sea, como que Cómo lo regulas, cómo... últimamente nos han llegado algunas obras hechas, o sea, rolas hechas con inteligencia artificial y es difícil darse cuenta, pero creo que sí se puede, ¿no? Bueno, yo he hecho incluso música con inteligencia artificial, con Suno, y Sí, Sí. no te das cuenta, no te das cuenta. Sí. es una genialidad. Sí, pero justo lo ideal ahí yo digo que sería que tuviéramos nuestra inteligencia artificial. Yo sí soy músico y pues lo alimento con todas mis rolas que yo he hecho, ¿no? Y ya que a partir de eso se empieza a generar. Porque el tema ahorita justamente es ese, que esas plataformas están alimentadas con catálogos de Sony Music, con catálogos de Universal, de Warner, de las majors, que son las principales que están diciendo, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, no me estás pagando por el uso o por utilizar toda mi base de datos. Sí, y ellos nada más tienen, ojo, porque ellos, la disquera nada más tienen el tema del máster, no la grabación, claro. pero pues falta todavía ver el tema del derecho de autor. Al final de cuentas también ellos están de lado como editoras Y también. que son con los que principalmente se pusieron al pedo, ¿no? Sí. O sea, El derecho de autor sí fue la como... realidad. Oye, ¿por qué no mencionan? Tienen un curso, ¿no? Ahora. Sí, pues este abril vamos a dar un curso junto a Indautor sobre derechos de autor y la industria audiovisual. Va a ser completamente gratuito. Va a transmitirse por los canales oficiales de Indautor, por sus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Y aparte los que puedan ingresar, porque creo que va a estar un poco limitado el acceso, también se pueden unir a la sesión a través de Zoom. Entonces va a estar limitado para que lleguen temprano y se van a poder hacer preguntas. Para cerrar hay que chocarla. Bueno. Éxito, ¿eh? Y entonces,